La fe no necesita ver las cosas hechas para atestiguar ya que existen. La fe no necesita ver las cosas hechas para convencerse del poder de Dios. Cualquier persona que tenga fe no necesitará estas dos cosas: ver que las cosas estén hechas para declarar que ya son hechas, o ver que no existen o querer que existan para poder testificar del poder de Dios. El poder de Dios se mueve, se manifiesta a través de la fe de las personas. Hebreos capítulo 11 verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella está basada en cosas que no se ven. Amén. Su poder está basado, su cualidad está basada en el hecho de que ella cree que existen cosas aunque no estén a la vista. Hebreos capítulo 12 verso 2 dice la escritura que el Señor Jesucristo, Él es el autor y el consumador de la fe. Y la fe siempre ha sido parte de la naturaleza humana. Cualquier persona pues que tenga fe tiene una conexión, digamos, casi perfecta con Jesucristo. Y nosotros, la palabra de Dios dice que somos de fe. Fuimos creados de esa forma tan distintiva, tan especial, capaces de poder creer en alguien que no se ve, como lo es nuestro Señor. Amén. En la Biblia encontramos que los hombres que dudan se hunden y los hombres de poca fe tienen miedo, como el caso del apóstol Pedro, que dudó y se hundió, y el caso de los discípulos cuando iban en la barca, que tuvieron poca fe y tuvieron miedo. Y tenemos los que duermen en paz en medio de la tormenta, como lo hizo el Señor Jesucristo. Amén. La fe, le repito, siempre ha formado parte del ser humano y ha tenido grandes resultados. Y en los últimos días, como habla el capítulo 1 de los Hebreos, que en los últimos días el Padre nos ha hablado por el Hijo. En los últimos días, desde que Cristo vino, la fe es uno de los tesoros más valiosos que nos ha sido concedido a nosotros. Tenemos también la paz de Jesucristo, que es un tesoro maravilloso, pero la fe nos fue dada a cada uno de nosotros para poder creer. Efesios capítulo 2, versículo 8. Por tanto, cada uno de nosotros que tiene la capacidad de creer, la tiene porque Dios le otorgó esa fe. La fe que nos fue otorgada para la salvación es un regalo de Dios. Y luego después de ello existe el don de fe. Usualmente el hombre se mueve en la fe natural. Cualquier ser humano, aún sin Jesucristo, se mueve en la fe natural, pensando que el día de mañana amanecerá y que el sol saldrá y que las cosas serán iguales. Es una fe natural. Pero la fe que se nos fue otorgada para poder creer en Jesucristo fue un regalo de parte de Dios porque nos amó. Y mire, la fe que nos fue dada para creer es una fe tan espectacular, porque ¿cómo es posible que estemos aferrados a una vida eterna, la cual nunca hemos visto? Usted y yo estamos tan apegados y tan acostumbrados a esta vida terrenal que la mayoría de las personas tiene miedo a morir, pero creemos en la salvación. Esperamos en la resurrección entre los muertos. Esperamos que un día ascenderemos a la presencia de Dios en el cielo, y eso está bien firme en cada uno de nosotros. Porque en ese regalo que Dios nos dio de la fe para creer, venía ese ingrediente maravilloso que se adhirió a cada uno de nosotros, que en cuanto a la salvación no nos permite dudar. La fe es así de gloriosa. Entonces cualquier persona que tenga fe tiene una conexión perfecta con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Quiero mostrarles 5 cosas en esta noche acerca de la fe. Tenemos el origen de la fe. La fe no vino de la nada. Tiene un autor, el Señor Jesucristo. La Nueva Versión Internacional, en lugar de Él es el autor de la fe, dice que Él es el pionero de la fe. Las dos expresiones tienen una buena aplicación. Jesucristo, como el autor de la fe o como el pionero de la fe, fue el primero en confiar en Dios. ¿Sí me explico? Déjenme ampliarle un poquito el panorama. En el reino, todos los seres que fueron creados por Dios, como lo son los ángeles y como lo somos los seres humanos, somos seres volicionales, se nos dio una voluntad. Y no sabemos exactamente cómo se dan las cosas en el reino de los cielos en este instante. Pero lo más probable es que en el reino de los cielos siga habiendo instrucción acerca del conocimiento de Dios.
Los expertos en la traducción, en la interpretación de la Biblia, dicen que los serafines que revolotean alrededor del Señor Jesucristo, que tienen 6 alas y no cesan día y noche de proclamar que Él es santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dicen que ellos lo repiten continuamente, porque cada vez que ellos repiten eso, Dios hace una nueva maravilla. Eso nos indica algo muy especial, que en el reino de los cielos tiene que haber alguna instrucción más acerca de quién es Dios. Todos los seres, aunque los seres angelicales son mucho más inteligentes que nosotros, mayores en poder, ellos no se igualan en nada a Dios. Su capacidad es menor a la de Dios, su sabiduría es grande, pero no es como la de Dios. Si no, pregúntele al diablo. Amén. Él se rebeló. Él quiso destruir la vida de los seres humanos pensando que no había un remedio para la humanidad. Pero en la infinita sabiduría de Dios había oculto una forma maravillosa de cómo Dios nos rescataría. Así que en el reino de los cielos lo más probable es que haya una instrucción de la cual usted y yo ignoramos. Y el Señor Jesucristo creyó al Padre antes que ninguno. Él es el autor, el consumador de la fe. Él es el pionero en confiar en Dios. La Escritura dice que el plan de salvación fue ideado por Dios antes de la fundación del mundo, porque para Dios todas las cosas existen, ya pasaron. Él habita en un presente continuativo, así que cuando Dios pensó en crear la humanidad, ya tenía el plan de salvación, ya tenía el sustituto que ocuparía nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así que el Padre debió haberle confiado al Hijo este programa, esta forma de salvación, y Él dijo: sí, Padre, hagámoslo, yo te creo. La fe tiene un origen y podemos confiar plenamente en que todos aquellos que tengamos fe, podemos confiar plenamente de que Él ejecutará esa fe que hemos tenido nosotros. Amén. Porque la fe tiene un origen. Hebreos nos dice que no debemos perderlo de vista. Primero, porque esa fe nos fue dada por el Padre, y como Cristo fue el primero en tener fe, si nosotros dudamos, no vamos a ver los resultados de ella. El Padre nos otorgó esa fe, no teníamos esa fe, y la idea misma de que no desprendamos los ojos de Jesucristo es del Padre mismo. Amén. El regalo de Efesios 2:8 fue regalo de Dios, la fe fue regalo de Dios. Y Hebreos 12:2 dice: no le quite los ojos de encima. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Hebreos 12, Jesús es el autor y el consumador de la fe, idea del Padre. Cristo, la salvación viene por Jesucristo. Te doy esa fe para que creas en Él. Ahora, el requisito es: no quites los ojos de Él. Cuando el hombre empieza a retirarse de Dios, empiezan sus grandes problemas. Amén. Mire, si usted mira todo el versículo 2 de Hebreos, se va a dar cuenta que al final dice: y se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué le propuso todo el plan de salvación? ¿Vas a descender a la tierra? Vas a estar 33 años y medio y luego morirás. Y luego ascenderás a mi presencia. Amén. Cuando estés en el vientre de María, del vaso que yo escogí, tu memoria será borrada y serás como cualquier otro de los mortales. Tomarás su naturaleza exactamente como todos. Y como judío fui instruido en la palabra de Dios, y en algún momento, boom, él dijo: oh, yo soy ese del quien habla la Escritura, yo soy el Hijo de Dios. Y empezó a caminar nuevamente como al principio, con fe. Si quieres ver que tu fe tenga resultados, no puedes quitar tus ojos de Jesús. ¿Qué hacía y qué decía? Son dos cosas que no podemos perder de vista, porque de estas dos cosas dependió todo el éxito de su ministerio. A Abraham se le conoce como el padre de la fe, pero Cristo dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Si queremos ver los resultados de nuestra fe, no podemos perder de vista al Señor Jesucristo.
Miren lo que los escritores de los evangelios y lo que los escritores de la Biblia dijeron de él. Todo el relato de lo que es Jesucristo casi está basado en lo que él hizo y lo que él dijo. Porque todo lo que él dijo, lo ejecutó. Todo lo que él dijo, se cumplió. Todo lo que él dijo que haría, lo hizo. Él nunca deja las cosas a medias. Ese es el origen de nuestra fe. Amén. Así que, hermano mío, usted y yo debemos practicar la fe todos los días, continuamente. Amén. Número 2, la fe de Cristo no se hunde. Voltea con tu hermano y dile, la fe de Cristo no se hunde. Así como con chanfle. Como Él es el autor y consumador de la fe, es imposible que su fe se hunda. En su ministerio comprobó que Él era un hombre de fe y que tenía poder para ejecutar o de responder la fe de otros. Y quiero mostrarle para eso 3 ejemplos. Número 1, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Estamos hablando de un muchachito, de un niño, de un joven que estaba endemoniado, que estaba mudo. Y le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego. O sea, el demonio aventaba en el fuego a ese muchacho. Y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Déjame ese versículo en la pantalla, el versículo 24. Mire, usted conoce la historia, o si no la conoce se la voy a relatar. Este es un muchacho que estaba endemoniado, al cual trajeron a los apóstoles o los discípulos del Señor. Y ellos estaban batallando con ese demonio y no pudieron echarlo fuera. Porque para llegar al Señor Jesucristo había que pasar a través de los apóstoles y algunos discípulos que lo rodeaban. Amén. Y lo trajeron a ellos, eran los primeros. Y como no pudieron, dijeron, bueno, pues vamos con el maestro. Y fueron con el Señor Jesucristo. Y el Señor se molesta y les dijo, oh generación adúltera y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Tráiganme al muchacho. Y lo primero que hace es hacer una investigación con el padre. ¿Desde cuándo le sucede esto? Y el padre le dijo, desde niño. El diablo lo toma y lo echa en el fuego y otra vez en el agua, lo quiere matar. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y luego viene el gran dilema. Jesucristo con frecuencia hacía esto. Ponía al hombre entre la espada y la pared. Si crees, para el que cree todo le es posible. En doctrina de Jesucristo. Y el Padre inmediatamente hace esa expresión como de creo. Aleluya. Creo, lo primero es que él clamó, creo. Y tal parece que lo que él está haciendo es expresar su grande necesidad. Y de repente se topa con los ojos azules del Señor Jesucristo, sí los tenía azules. Con los penetrantes ojos de Jesucristo, redarguyéndole de incredulidad. Y luego dice, ayuda a mi incredulidad. Eso es fascinante, qué cuadro tan bello. Aleluya. Usted y yo no podemos engañar a Jesucristo. Podemos desgarrar el alma, la garganta y cansarnos y hacer declaraciones de un modo y de otro modo, con una supuesta fe que no existe. Jesucristo lo mira todo y este hombre parece que se mira descubierto. Creo, oh sí, di la orden y se va. Y una vez que los ojos penetrantes de Cristo lo miran y miran todo su interior y esa declaración falsa, no basada en él, entonces el hombre se humilló y dijo, ayuda a mi incredulidad. Y viene la respuesta de Dios. Esto nos da como resultado 2 cosas. Si tienes fe, obra en esa fe. Si no tienes fe, pide misericordia. Amén. Pero la fe de Jesucristo no se hunde. Ella siempre está a flote. Amén. Siempre. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él
sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándole de la mano clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Tenemos aquí otro caso preciosísimo de la fe del Señor Jesucristo en acción. Este es el pasaje donde la mujer del flujo de sangre toca el manto del Señor Jesucristo para obtener su milagro. Ella decía dentro de sí: si tan solo tocar el borde de su manto. En el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, dice que él en sus alas traería la salvación. Y se supone que en la parte baja del manto del Señor Jesucristo, ahí traían algunos rabinos escritos porciones de la palabra de Dios. Él ahí tenía esa unción. Él era una profecía que tenía que cumplirse. Y la mujer decía: si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Y lo logró. El asunto es que el Señor Jesucristo estaba envuelto de gente, rodeado de gente, apretado por muchas personas. Imaginemos este cuadro: viene una mujer arrastrándose entre la multitud, buscando el momento oportuno para tocar ese manto, tal vez caminando, no lo sabemos, pero el asunto es que ella se inclinó para tocarlo. Y está Jairo con su niña a punto de morir, diciéndole: por favor maestro, ve a mi casa. Y de repente la gente lo pucha y ya está bien lejos, ya no alcanza a tocarlo. Pero qué importante es que el toque, hermano, es tan importante. De alguna manera este hombre debió haber tocado el corazón de Jesucristo, porque aunque estaban lejos, aunque estaba el murmullo de mucha gente y retirado ya de Jesucristo probablemente, y llegan y dicen: ya tu niña murió, ya no lo molestes. Y lo oyó Jesucristo. Amén. Y voltea y dice: no temas, que el temor no te gane. El temor es un enemigo de la fe. Cree solamente. Amén. Sencillo. No tengas temor. Cree solamente. El Señor pudo hacerle de forma distinta, pero sabe que no lo hará. La instrucción es: cree. La instrucción: no tengas temor. Porque, oye, hermano mío, ¿qué cosa más fuerte para nosotros como humanos? ¿Qué cosa puede haber más fuerte que la muerte misma? Ya no hay nada. ¿Qué amenaza peor para nosotros que la muerte? Es lo último. Y sin embargo el Señor dice: no tengas temor, cree solamente. Y ahí están todas las emociones internas de este hombre, todas las emociones por dentro. Él tenía la esperanza de que tocándola viva, ella sanara. Pero tal parece que para la muerte él no tenía confianza. Debió habérsele demudado el semblante cuando le dijeron: tu niña ha muerto, ya no lo molestes. Debió haber decidido no molestar más al Señor. Y él voltea oportunamente: tú crees, solamente cree. Sí te escuché, solamente cree. Se dirige a su casa y hace lo que ningún sacerdote de Israel haría. Tocó la mano de la muchacha. Jesucristo es experto en el toque. Amén. Él es experto en eso. Llegó al lugar donde estaban la muchachita muerta, y encontró a toda la gente llorando, mucha gente llorando, haciendo lamentación por ella. Había mucho falso en ese lugar. Muchas lágrimas de cocodrilo, como decimos aquí en Jalisco. Amén. Lágrimas falsas. Porque cuando él llegó, le dijo: no lloren, no está muerta. Y se burlaban de él. Imagine cómo le han de haber hecho. Están llore y llore por la niña. Y llega el Señor: no llore, no está muerta. ¿A poco? No, hombre, si está bien tiesa ya. Imagine el cuadro. No importa cómo esté la situación, el asunto es que la fe de Jesucristo nunca se hunde.
Y la fe que tenemos cada uno de nosotros nos fue otorgada por Dios el Padre. Y es una fe idéntica a la de Jesucristo. Existe una conexión entre nuestra fe y la suya. La diferencia es que la suya es completamente limpia. No hay ningún dejo de maldad en comparación de la nuestra. Pero es la misma fe. Y su fe no se hunde jamás. Dice el verso 56, y sus padres estaban atónitos de la sorpresa. Amén. Y luego la tercera, Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Lección del Señor Jesucristo, una lección poderosa. Si crees, si tienes fe, puedes decirle a este monte que se quite de aquí y que se vaya al mar. Si no dudas en tu corazón y crees que lo dijiste, sucederá, te será hecho. Note qué importante la declaración de la palabra. Cuando la fe opera, es una intervención. Yo lo miro así, particularmente yo lo miro así. Es una intervención divina en ti. Yo he intentado hacer gala del don de fe porque me fue dado a mi antojo. ¿Y sabe qué? Neguas, Pancho. O sea, no. Por los que ven el internet, ¿verdad? Pero cuando Dios ha hecho algo ahí, es tan sencillo, tan sencillo. Por eso creo que es una intervención divina. Entonces, hermano mío, podemos desgarrarnos el alma declarando esto y aquello. Si Dios no ha hecho esa obra dentro de ti, no quedes en ridículo. Mejor pide misericordia. Si no dudas en tu corazón y crees que lo que dijiste acontecerá, va a ser hecho. Porque cuando hay una duda en el corazón, hermano mío, no sucede lo que uno declara. No sucede. Pero cuando Dios interviene, hermano mío, ese es algo muy precioso, muy especial. Entonces, resumiendo este segundo punto, la fe del Señor Jesucristo jamás se hundirá. 3, tenemos la fe de Noé. La fe de Noé. Noé, el capitán, ¿verdad? O el marino, fue un hombre de fe y construyó una barca en que su familia se salvase, como miramos en Hebreos 11:7. Muchos de nuestros hijos se perderán porque mirarán en nosotros una fe intelectual y doctrinal y no una fe práctica. Hay un contraste entre Noé y Lot enorme. Noé se preocupó por sus hijos y construyó un arca. Y Noé se preocupó por sí mismo y perdió su familia. Hay una enorme diferencia. Nuestra fe, hermano mío, tiene que ser práctica. No tiene que ser una fe intelectual ni una fe doctrinal. Una fe doctrinal es una persona que sabe que la fe es real, que la fe existe y lo declara. Y dice que tiene fe, pero no hace nada al respecto. Nunca se ve la realidad. Amén. Una fe intelectual es más o menos igual. Oh, sí, la fe existe. Oh, no, sí, es que la fe es esto. Oh, sí, grandes lecciones acerca de la fe. La Biblia nos dice que Lot era un hombre que afligía su alma todos los días, viendo la nefasta conducta de los sodomitas. Continuamente estaba afligiéndose por eso. Pero por lo que la palabra de Dios nos muestra, este hombre se preocupó solamente por sí mismo. No sabemos cómo fue que descuidó a su familia. Cuando el Señor le dijo a Abraham que destruiría a Sodoma y a Gomorra y que Abraham no pudo salvar ni a 10 siquiera, excepto su propio sobrino, Dios
mandó 2 ángeles delante de sí para que la destruyeran, con la instrucción de decirle a Lot: sal de aquí, no te detengas en toda la llanura, escapa al monte y no voltees hacia atrás, no sea que perezcas. Las instrucciones eran: vete al monte. Y Lot dijo: déjame ir a esa ciudad pequeña. Por eso le llamó a la ciudad Zoar, pequeña. Ese fue su grave error. Zoar estaba tan corrompida como la Sodoma y Gomorra. Eran 5 ciudades alrededor. Y le permitieron ir ahí. Y luego lo vemos tristemente, después de estar en Zoar, yéndose a una cueva al monte. Y allí sus hijas lo embriagaron y cometieron incesto con su padre, y las 2 naciones que salieron de ellas fueron borradas de la tierra. Un hombre que prepara un arca para que se salve su familia, y otro que se preocupa por salvarse a sí mismo y pierde su familia. Nuestra fe, hermano mío, tiene que ser práctica. Tienen que verla a nuestros hijos. Deben verla a nuestros hijos. Amén. Génesis 6:10. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. No estamos muy lejos hoy. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, repita conmigo, toda carne, se había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, todo lo que hacían era malo. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Tremendo castigo, ¿verdad? El resultado de la maldad. Tenemos también el relato de lo largo de esta lluvia y de lo turbulento de ella. Para que el arca se sostuviera, debió soportar grandes sacudidas por los choques del agua, y para soportar algo tan grotesco y que nunca se había visto, se necesita sencillamente fe. No existía la tecnología de hoy, tampoco eran tan ignorantes, porque en aquel tiempo edificaban ciudades, y esta barca fue hecha, no sabemos exactamente de cómo, pero no tenía la tecnología de hoy. Quiero que observe esto, Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, observe, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Uy, suena grotesco. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Amén. No fue una lluvia como la que suele caer en Guadalajara, chipi chipi, y que te sales para afuera con un chocolate y una pieza de pan. ¿Verdad que no? Dice que aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, o sea que caían cántaros de agua, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora, no podemos pensar que un cataclismo como este viene con un orden perfecto. ¿Verdad que no? ¿Cómo son las tormentas de hoy? Con unos vientos tremendos. ¿Cómo son los huracanes de hoy? Si la expresión de la palabra es que las fuentes del grande abismo se abrieron y las cataratas de abajo también, debió haber un choque de aguas, de corrientes de agua bien tremendo. ¿Cómo es que el arca pues se sostiene? Porque Dios le dijo a Noé: yo voy a hacer cosas que nunca se han visto. Edifica o construye un arca así y así y así, al tamaño de un transatlántico. Aleluya. Lo cual quiere decir que el arca se sostenía sobre la palabra que Dios le dio a aquel hombre, y aquel hombre creyó. Ahora mire, verso 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra 40 días. Dios le dijo: va a llover sobre la tierra 40 días. Pero ¿sabe qué no le dijo? ¿Cuánto tiempo durarían en secarse? A los 150 días el agua decreció. 150 días. Pensemos un momento, ¿cuánto batallaría él con su familia? ¿Alguno de los hijos dudaría? Lo más probable es que sí. ¿Qué pasaría por su mente? ¿Cuántos parientes murieron? ¿Cuánta gente murió?
todos los animales que murieron. Y lo encontramos ahí flotando día tras día y no pasa nada. Esa es la razón por la cual él aparece en el Nuevo Testamento como uno de los grandes hombres de fe y fue heredero de la salvación, que es por la justicia, porque creyó, porque construyó un arca en la que su casa se salvase. Él le creyó a Dios. Si sus hijos no creyeron, no importa, él le creyó a Dios y se preocupó por ellos. Esta es una fe que no se hunde. Amén. Ahora tengo algo curioso. Cuando entraron en el arca, eran minoría. Aleluya. Un montón de gente, miles que no creyeron. Y cuando salieron eran mayoría. Entraron pobres en el arca y cuando salieron eran dueños del mundo. Esa es la fe que no se hunde. Y por la fe de este hombre, dice la Escritura, el mundo volvió a resurgir. Por eso fue heredero de tan grande cosa. Heredero de la salvación que es por la justicia. ¿Sabe? La fe es maravillosa. Amén. Necesitamos creer. La fe que no se hunde abre camino. Moisés nació marcado por la fe. Pues sus padres lo escondieron cuando había amenaza de muerte contra todos los judíos en Egipto. Así que cuando se necesitó cruzar el mar, esa fe operó en los judíos por causa de Moisés. La historia de este hombre es muy extraordinaria. En Hebreos capítulo 11, verso 29 dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ellos no tenían fe. Amén. En Éxodo capítulo 14, verso 15, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Cómo dice? Divídelo. No dice yo lo dividiré, divídelo. Y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Esto es glorioso. Todos nosotros sabemos que fue Dios el que lo hizo, aleluya. Pero el Señor dice a Moisés: divídelo, hombre. La vara era el instrumento que Dios le dio a Moisés para obrar sus maravillas. O sea que tenemos a Dios actuando detrás de una vara. Eso es glorioso, ¿verdad? Porque el Señor dijo: toma tu vara. La vara después le provocó un problema, pero ese es otro rollo, ese es otro mensaje. Pero el Señor dijo: toma tu vara y álzala entre el mar y divídelo, y diles que pasan en seco. Eso es fantástico, hermano mío. La fe que no se hunde abre camino. Amén. No importa cómo se presente la situación en tu vida, en tu futuro, o cómo la estés pasando, echa mano de la fe. Echa mano de la fe. Aleluya. El diablo conoce el valor de la fe. Echa mano de la fe para tu libertad, para todo lo que necesites. El diablo es un opositor grande de la fe. El diablo conoce lo que es tener fe. Amén. Y 5, la poca fe y los que dudan. Los que tienen poca fe, los asalta el miedo, como vamos a ver. Y los que dudan se hunden. Mateo capítulo 14, verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro a la barca, andaba sobre las aguas, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo:
Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente este es Hijo de Dios. La atención aquí está centrada en el apóstol Pedro, que anduvo sobre las aguas. ¿Cuántos quieren andar sobre las aguas, de verdad? Sí, sería bien bonito. Amén. Debe ser una experiencia muy hermosa. Romper las leyes de la gravedad o las leyes de la física. Eso es bien bonito. Amén. Pero tenemos aquí esta declaración del apóstol Pedro, que me parece muy, muy bonita. Recuerden que estaban en tierra seca. Y ellos entraron a la barca y se fueron sin el Señor. Y luego lo ven que viene caminando sobre las aguas. Él era un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Debió haberse hundido con la misma facilidad que se hunde cualquiera de nosotros. Pero está caminando. Y pues me imagino que las olas encrespadas de sí ya los tenían un poco atemorizados. Y de repente ven ese fantasma caminando en el agua y los agarró un pánico horrible. Porque dice que clamaron, ¿verdad? O sea, se agarraron gritando desordenados, tenían mucho miedo. Y luego el Señor los calma y mire la osadía de este hombre. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esta traducción está un poquito desviada. En el original dice, la declaración de Pedro es, Señor, desde que tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hay una diferencia, ¿verdad? Desde que tú eres, si tú eres implica duda, expresa duda. Desde que tú eres, expresa confianza. Amén. Manda que yo vaya a ti. Entonces el Señor dijo, ven. Amén. Él no dijo, yo mando que Pedro venga a mí sobre las aguas. Simplemente le dijo, ven. ¿Sí me está captando la idea? Desde que tú eres, desde la eternidad que tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. A veces esperamos que el Señor nos dé detalle de todo y que nos sea bien explícito, y en ocasiones simplemente dirá, hazlo, o simplemente dirá, ven. Estamos un poquito acostumbrados a cierto ritual, a cierta forma de expresión para que cuadre y podamos convencernos. Él no ocupa eso, simplemente vio que aquel hombre estaba haciendo una declaración de su deidad y le dijo, ven. Sobre eso que tú crees, sobre eso que has expresado, ven, Pedro. Sí, desde que yo soy antes que este mundo, yo soy antes que existieran las leyes de la física. Ven. Fe. Y el hombre caminó, eso fue fantástico, él caminó sobre el agua y ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? Es una grande lección para nosotros, no es una deshonra para Pedro. El mar estaba encrespado, el viento estaba furioso, y cuando él quitó los ojos de Jesucristo, él empezó a hundirse. Le preocupó el viento, le preocuparon las olas, o sea, los problemas de cada día. Y Hebreos dice, pon los ojos en Jesucristo. No podemos dejar de mirarlo a Él, porque en ese momento nos van a devorar los problemas. La fe se va a ir. Y luego dice que en ese momento empezó a hundirse. Él debió haberse hundido
de porrazo en un instante, pero no, él empezó a hundirse. Las olas Jesús, las olas Jesús, y entre más para abajo, hasta que se miró perdido y dijo: ayúdame, Señor. Y asió de él, lo tomó de la mano y anduvo flotando con el peso de Pedro en él. La fe de Cristo no se hunde. Hay ocasiones en que tendremos que esperar largo tiempo para que el milagro ocurra. ¿Qué le parece un enfermo de SIDA, un enfermo de cáncer, que tiene que bregar con ese asunto hasta que sane? Los milagros usualmente ocurren instantáneamente. La mayoría de ellos ocurren instantáneamente. Hay otros que no, se toman su tiempo. Capítulo 38 del libro del profeta Isaías. Y Ezequías se enferma de muerte. Dios le dice a Isaías: ve, dile a Ezequías que va a morir, que ordene su casa. Y se va el profeta, y el hombre llora delante de Dios, y Dios regresa al profeta: dile que le añado 15 años de vida, y que hagan una torta de pasas y luego sanará. Proceso de tiempo. Ahí es donde empezamos a hundirnos. Cuando vemos que las cosas no ocurren, que lo que Dios prometió que acontecería no acontece, es cuando empezamos a hundirnos. Oh, no tiene idea usted de la cantidad de personas que yo he ministrado que vienen a reclamarme: es que me profetizaron y no pasó. Digo, ¿el profeta es falso o no es el tiempo? ¿O tú no has creído? Amén. Tenemos que ver esos detalles tan importantes. La fe es así de extraordinaria. Amén. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda lo empezó a hundir. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Vio el versículo? De nuevo. He aquí que se levantó en el mar una tempestad. ¿Qué entendemos por tempestad? ¿Una tormenta? ¿Sí o no? Sí. Tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El cuadro es bien bonito. Tenemos a los expertos en el mar, ¿verdad? Recuerde que el Señor Jesucristo no era un experto en el mar, Él era un carpintero. Pero Pedro, Jacobo y Juan y otros hermanos eran expertos en el mar. Ellos eran pescadores. Y resulta que los papeles están invertidos. Los expertos en el mar están muertos de miedo. Y luego este cuadro me parece fascinante. La Biblia dice que en otro evangelio que él dormía sobre un cabezal. ¿Quién sabe qué será un cabezal? No entiendo qué, pero estaba al descubierto. Y aquí nos dice que la tempestad estaba pero bien fuerte y las olas cubrían la barca. O sea que todos estaban bien bañados. Pero tenemos al Señor dormido. Que alguien me explique. Amén. La fe de Jesucristo no se hunde. Pase lo que pase, no hay problema. Los que tienen poca fe se hunden. Los que no tienen fe tienen miedo. Pero los que tienen fe se mantienen dormidos o en paz en medio de la tormenta, como pasa con el Señor Jesucristo. Lo despiertan: ayúdanos. Y ay, ¿por qué no tienen fe? Estoy divertido, perdón. Pero se me hace tan precioso este momento. Y luego se levanta, reprende al viento y reprende al mar, y se hizo grande bonanza, y enseguida llegaron al otro lado. Esa es la fe que no se hunde. Amén. Porque es cierto. ¿Cuántas veces al ver los grandes problemas de la vida viene el desánimo o viene el temor? A veces amenazante, que parece que nunca pasará. ¿Cuántas veces también viene una opresión abrasadora que parece que serás derrotado por el diablo? ¿Y sabe qué? El Señor permanecerá ahí contigo. Amén.
Si Él mira la misma actitud de nosotros que miró a los discípulos, va a decir exactamente lo mismo: hombre de poca fe, mujer de poca fe. Las lecciones de la palabra de Dios son para que nosotros aprendamos y vemos en todo al Señor Jesucristo actuando a favor de los suyos, honrando a los que tienen fe, dando lecciones importantes acerca de la fe. Él nunca enseñó una fe simplemente doctrinal o intelectual. Él enseñó una fe práctica. Amén. Cuando murió Lázaro, él no está muerto, está dormido. Vamos a despertarle. Él era así, ¿se da cuenta? Amén. Quiero terminar con esto. Habacuc capítulo 2 verso 4 dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La fe, hermano mío, es necesaria para la vida. No podemos vivir sin la fe. Amén. Mi pregunta para terminar ya: ¿cómo está su fe hoy? Si a usted le falta fe, entonces le falta lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En aquel tiempo la palabra era transmitida de boca en boca. Hoy la leemos todos los días. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Amén.